Hola, buenos días. Espero que estés muy bien. El día de hoy te traemos un tema muy interesante. Es sobre la película Hasta los huesos, pero el día de hoy lo veremos desde un enfoque más psicológico, desde lo familiar. Nuestro equipo está conformado por Juan Luis Blanco, Estefanía Carrillo, Andrea Fernanda, que soy yo, Mónica Feria y My Lady Francisco. Recuerda darle like si te gusta el video y comencemos. Ok, ¿qué es la anorexia? La anorexia es un trastorno alimenticio que altera la relación de la persona con la comida. Se caracteriza por la obsesión de perder peso, la persona limita exageradamente la ingesta de alimentos al punto de poner en riesgo su vida. Se sufre además de una distorsión de la percepción. La persona con anorexia se ve con sobrepeso a pesar de la distorsión, a pesar de estar muy por debajo de su peso relativamente saludable. Estas personas al verse al espejo piensan que están más gordas y no se sienten bien con sus cuerpos. La anorexia no solo se presenta un problema con la comida, sino que además esconde una incapacidad de lidiar con otros problemas de estrés o ansiedad. El control ejercido sobre la comida calma momentáneamente estas tensiones. El DSM-5 se basa en tres criterios. El A, que es la restricción del consumo energético relativo a los requerimientos que conlleva a un peso corporal marcadamente bajo. Un peso marcadamente bajo es definido como un peso que es inferior al mínimo o normal, o para niños y adolescentes inferior a lo que mínimamente se espera para su edad y estatura. El B es el miedo intenso a ganar peso a convertirse en obeso o una conducta persistente para evitar ganar peso, incluso estando por debajo del peso normal. El C, y último, que es la alteración de la percepción del peso o la silueta corporal, exageración de su importancia en la autoevaluación o persistente negación del peligro que comporta el bajo peso corporal actual. ¿Cuál es el origen de la anorexia? La anorexia nerviosa fue descrita como un problema médico hacia finales del siglo XVII por Richard Morton. Morton describió casos de personas, principalmente mujeres, que sufrían una pérdida de peso importante no asociada a causas físicas. 2 siglos más tarde, Lessane en 1873 y Gould en 1874 ilustraron detalladamente dos casos que presentaban características similares a lo que actualmente se entiende por anorexia. Basándonos en el psicoanálisis, en la obra de Sigmund Freud como en la de Destouches, los trastornos de la alimentación están interpretados sobre la base de un modelo de pulsión, por lo que son una regresión defensiva durante la pubertad a etapas anteriores a la del desarrollo del líbido, que implica un cambio desde la etapa genital a la fase oral. Esto da lugar a la fantasía inconsciente de impregnación oral, que hace que las mujeres anoréxicas jóvenes se nieguen a comer. Ken Stemper, que es un psicoanalista clásico más reciente, dice que es una megalomanía secreta lo que está en la base de la anorexia, causada por una regresión a una etapa emocional primitiva, cuando el niño tenía 6 meses de edad, en el que el placer del funcionamiento autónomo se acompaña de fantasías de autosuficiencia y de inmortalidad. La fantasía no se manifiesta en la forma de delirio, sin embargo, se manifiestan como una perversión en la que el cuerpo es fetichizado, y las necesidades de las pulsiones se dividen además de ser controladas y manipuladas hasta el punto de obtener una especie de placer perverso llamado orgasmo de hambre. Bueno, como bien sabemos, existe una clasificación dentro de la anorexia, en la cual podemos encontrar la anorexia nerviosa restringida. Esta se trata de un cuadro clínico donde los pacientes logran un bajo peso a través de dietas muy restrictivas, ayunos muy prolongados y abundante ejercicio, más de lo que su cuerpo requiere. En estos pacientes no se recurre a atracones compulsivos y purgas posteriores. También podemos encontrar la anorexia nerviosa purgativa o bien compulsiva. Bueno, en los pacientes recurren de forma puntual o sistémica a atracones o purgas, en los cuales
se encuentran los vómitos, los laxantes, los diuréticos. Existen un subgrupo que no representa atracones, pero sí recurren a la purga de forma sistemática, debido a la pérdida de control de los impulsos propios de este grupo. Estos sujetos son más susceptibles de padecer una mayor variabilidad emocional, así como consumir sustancias adictivas, en las cuales se encuentra el alcohol, el tabaco, entre otras. También tenemos la anorexia de tipo funcional. Bueno, en esta existe una alteración en el desarrollo del hábito alimentario, que se ve representada a través de la talla y el peso. También podemos encontrar la anorexia inorgánica. Bueno, esta es poco frecuente y debe de investigarse un poco más. De cierta manera, se acompaña de ciertas características de el tipo de anorexia nerviosa restringida, así como la nerviosa purgativa e incluso la anorexia funcional. Siguiente presentación, por favor. Bueno, también hay que tener en cuenta que existen diversos factores que pueden llegar a que una persona tenga este trastorno de la conducta alimentaria. Uno de ellos son los estereotipos. Bueno, estos los encontramos dentro de los medios de comunicación. Con esto hago referencia tanto a Facebook, Instagram, la televisión, que incluso se llegan a visualizar personas extremadamente delgadas y por lo general hacen referencia a que esos cuerpos son perfectos, así como también las personas que sean delgadas, que tengan una tez delgada, y esto conlleva que una persona se obsesione o que desarrolle este tipo de trastornos. Otro de los factores que también se ven implícitos dentro de esto son las amistades, que en ocasiones llegan a hacer comentarios referente al cuerpo de la persona, haciéndola sentir mal. Por ejemplo, creo que estás engordando, te ves un poquito más gorda de lo normal, o deja de comer porque estás subiendo de peso y te ves mal. Esto también conlleva a que la persona desarrolle este tipo de trastorno. Sin dejar a un lado el pilar más importante, que es el de la familia. Bueno, estos también juegan un rol muy, muy importante en la vida de la persona, ya que incluso llegan a ser igual comentarios referentes al cuerpo de la persona, teniendo cierto estereotipo de la persona perfecta con el cuerpo delgado, y esto hace a que esta misma vaya desarrollando ciertas conductas que las lleven al final a desarrollar anorexia. Siguiente presentación, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre los síntomas de la anorexia. Se dividen en dos, que pueden ser físicamente y psicológicamente. Físicamente se presentan las uñas y el cabello frágil y débil de las personas. Esto debido a que no comen los suficientemente nutrientes para que estén fuertes, como debería de ser. Tienen la piel seca y amarillenta, y esto también es lo mismo porque no se hidratan también de forma correcta. Presentan también cansancio por el mismo, de que no tienen los nutrientes, la alimentación correcta de acuerdo a su edad, estatura, peso. Ausencia de la menstruación. Esto también es conocido como amenorrea. La menstruación llega a faltar y puede faltar de 2 meses o en adelante. También tienen una obsesión por controlar su peso. Esto se refiere a que se pesan constantemente siempre, o sea, hoy se pesan, mañana también, en la noche, en la tarde, a todas horas andan pesando por lo mismo, de su preocupación para saber si ya subieron de peso o no. También tienen mareos y desmayos constantes.
También te tienen a contar y racionar los alimentos que comen. Por ejemplo, así sea un pedazo de pan, un pedazo de lechuga, lo pesan para que no se pase de los calorías que deben de comer. Eh, y también tienen a realizar ejercicio en exceso. Esto puede ser durante el día, pueden hacer hasta 5 horas de ejercicio o incluso más. Te sienten gordas cuando se ven al espejo. O sea, se ven y dicen, ay, yo ya estoy muy gorda y estoy pasada de peso, cuando en realidad es todo lo contrario, son las personas muy delgadas. Ahora también los síntomas se presentan psicológicamente. Psicológicamente es la ansiedad, la depresión y otras adicciones. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de la anorexia. Las consecuencias de la anorexia pueden ser por factores familiares, que esto se debe a, por ejemplo, cuando un familiar tiene anorexia, se llega a romper como esa confianza, porque ya no puedes dejar a la persona sola porque no sabes si va a dejar de comer, puede vomitar, hay problemas familiares, discusiones. Es una de las consecuencias de la anorexia. Los factores culturales, esto quiere decir, como lo había comentado mi compañera My Lady, de las redes sociales y todo este tipo de cuestiones. Esto, las personas llegan como a odiar las redes sociales o amarlas, dependiendo, porque se obsesionan por querer llegar a ese estereotipo. Entonces, eso entraría en factores culturales. Factores individuales es cómo la persona se percibe a sí misma, o sea, que es su autoconcepto de sí misma, su baja autoestima o su alta autoestima que tiene, entre otras cosas. La atrofia en el crecimiento. Esto quiere decir que es cuando la persona se estanca en su crecimiento, o sea, ya no crece. Alteración emocional. Esto también se refiere en que las personas tienen varias emociones al mismo tiempo, se sienten tristes, enojados, desesperados, todo al mismo tiempo. La ansiedad y la depresión van de la mano con el pensamiento suicida. Esto debido a que la ansiedad es de que les entra como un estado de alerta por no querer subir de peso, entonces están en constante como pensamiento o alerta en que no pase eso. Y la depresión por lo mismo, de que si ellas ya se sienten muy gordas, pues ya se deprimieron y ya se sienten muy mal. Alteración en el sueño también es por lo mismo, llegan a tener insomnio. Y vómitos, esto también es muy común en las personas que llegan a tener anorexia, porque cada más tantito comen algo y ya van a vomitar constantemente. La siguiente, por favor. La influencia familiar. En los trastornos alimenticios, la influencia familiar se manifiesta en familias inadecuadas que sufren un intenso prejuicio por el aspecto físico. Y existen diferentes tipos de familias, como la aglutinada, que es en la que a veces se ejerce más estos prejuicios y esta sobrecarga de todos tienen que ser leales al núcleo y tienen que seguir las reglas y a veces se da más en este tipo de sistema familiar. Siguiente, por favor. Tengo un problema. La protagonista de la película se da cuenta que tiene un problema después de dejar el centro en donde se estaba tratando, en el cual tenían este sistema de dejar que ellos tomaran sus decisiones, obviamente con sus cuidados, pero ellos podían decidirse y se iban. Entonces ella decide irse con su mamá. Y cuando ella llega a casa de su mamá, hace las paces con su mamá porque ella le pide perdón de haber sido tan distante cuando ella estaba más chica. Y después de esto, ella en la noche decide caminar porque lo que hacía esta chica para bajar de peso era hacer ejercicio. Entonces ella camina durante toda la madrugada casi y se desmaya por deshidratación. Entonces cuando ella se desmaya tiene una alucinación en la que se ve a sí misma muerta, ¿no? Con este aspecto que ella tenía en realidad. Y recuerda el poema que le leyeron antes de irse de este lugar que habla sobre el valor y cómo es como un pedazo de carbón que tienes que tragar para continuar, ¿no? Y entonces ella se despierta y decide metafóricamente tragar ese pedazo de carbón y continuar y es cuando regresa a esta clínica y seguir su tratamiento esta vez en serio. Siguiente, por favor. Yo les voy a hablar sobre las estadísticas de la anorexia.
En México se registran cada año 20,000 casos nuevos de anorexia, de los cuales hay un incremento de 300% en los últimos años, con una tasa de incidencia de 4.10 casos por cada 100,000 habitantes. También encontramos que entre el 0.9% y el 2.0% de mujeres van a desarrollar anorexia. Asimismo, entre el 0.1% y el 0.3% de hombres desarrollarán anorexia. En la película Hasta el hueso, vemos a Helen que ha recaído varias veces, visitando distintas clínicas y recibiendo distintos tipos de tratamiento, hasta que en una última ocasión es internada en una casa donde encuentra mujeres y un solo hombre. Es bien recibida y poco a poco le enseñan las reglas de la casa. La película nos muestra cómo es combatir con este tipo de trastorno alimenticio, el cual no es nada fácil, en el cual existen las recaídas, es un trastorno difícil de vencer, ya que te puede llevar hasta la muerte. También nos muestra cómo este trastorno no es específico de un solo género, sino que tanto hombres y mujeres lo pueden padecer. Esta película nos abre una gran ventana para poder ver cómo es la anorexia. La mitad de las pacientes con anorexia se recuperan completamente, un 30% lo hacen en forma parcial y un 20% no muestran ninguna mejoría en sus síntomas. La mortalidad precoz alcanza un 5% y se debe principalmente a complicaciones cardíacas y suicidios. También les hablaré sobre las técnicas de intervención. Las terapias que mencionamos a continuación pueden ser útiles para tratar la anorexia. Para la anorexia es fundamental realizar una intervención familiar. Este es el único tratamiento basado en evidencias para los adolescentes con anorexia, es decir, un trabajo sistémico junto con los padres, ayudando a estos a responsabilizarse del problema y que consigan pasar de ser los rehenes del problema alimentario a ser los que lo dominan. Terapia individual para los adultos. La terapia cognitivo-conductual, específicamente la terapia cognitivo-conductual mejorada, ha demostrado buenos resultados. La responsabilidad del tratamiento principalmente recae en el paciente. Apoyo en el equipo terapéutico. Cuando se trabaja en el medio hospitalario o ambulatorio, con un equipo de coterapeutas, es necesario mantener la cohesión del grupo ante la intervención y manejar sus ansiedades y temores. Por ejemplo, cuando el riesgo a la muerte es mayor o no se produce el incremento de peso al ritmo deseado. Mediante la escucha de sus preocupaciones, problemas, establecimiento de medios de información claro y continuos, reestructuración cognitiva y resolución de problemas. En la película vimos cómo a Helen se le realiza una terapia familiar. Algo muy peculiar fue que conforme va transcurriendo la sesión, cada persona le echa la culpa a alguien de por qué Helen sufre anorexia. Desafortunadamente vimos que una terapia familiar no puede seguir adelante si no están todos los miembros presentes. La anorexia es un trastorno que lo puede padecer cualquier persona sin importar la edad. Y lo vimos en la película, hay gente de cualquier edad y hasta mujeres embarazadas. Siguiente, por favor. El tratamiento. La reestructuración cognitiva ayuda a corregir patrones que se presentan en la persona negativos como de pensamiento. Esto podemos verlo cuando la chica de la película comenta que pues lo lamenta, ¿no? Lamenta ser un problema ahora para su familia y pues, le dicen que pues no es así, ¿no? Pero a la familia darle pues, estas respuestas de no, es la culpa de él, no es la culpa de él. Entonces la hacen pensar que es su culpa, ¿no? Entonces lo que hace la reestructuración es cambiar estos patrones de pensamiento, al igual que los de sentirse gorda cuando en realidad estás muy delgada. Siguiente, por favor. Gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado esta presentación y si les gustó denle like y suscríbanse.